que haga algo que no suelo hacer, que es comentar los poemas, pues voy a hacerle caso, en vista de lo que me ha dicho antes, y voy a hacer alguna pequeña introducción, siempre que se pueda hacer, ¿no? Este poema del vehículo, que además abre el libro, está bien situado porque ese vehículo es una especie de viaje iniciático en el que alguien, en este caso el autor, va en un vehículo oscuro atravesando el paisaje sin saber muy bien hacia dónde se dirige y se va introduciendo en un terreno que entonces no sabe en qué consiste, que es el de la poesía, pero del que intuye solamente que es algo al que se llega antes con los sentidos que con la inteligencia. Entonces el poema dice así: un vehículo oscuro me conduce por las estribaciones de una tarde ya ambigua. No estremece. Su sonido es el roce de los párpados, una puerta entreabierta con los goznes de agua. Absorto apenas miro hace rato que intuyo el ascenso de la savia, esa argucia legítima con que se perpetúan las hojas de los árboles, que ahora estará ahí fuera, esquivando el embate de la carrocería. En las manos, imágenes, escenas que suceden de nuevo con idéntico ritmo, palabras fragmentadas, diálogos que no soportarían el pulso de unos labios. El desvarío, tal vez, de alguien aturdido por la escasez de tiempo. No necesito más. Este equipaje mínimo con que distraigo acaso mi propia desnudez y la certeza de saberme en los límites, a un paso ya de la filosofía del perfume. El segundo poema aparece ya incluido en mi tercer libro, La mirada apacible. No lleva título, como muchos de los que aparecen en ese libro, pero en su momento, cuando lo escribía, le puse provisionalmente como título El balneario, no sé si por la influencia entonces de Hermann Hesse, que es uno de los escritores que yo leía en mi primera juventud, y bueno, viene a representar un poco ese, o como ese hospital de la montaña mágica, ¿no? En fin, en definitiva viene a ser como un lugar apartado en el que uno recupera, en el que uno se sana o se cura de determinadas enfermedades del espíritu. Y bueno, esto venía a representar de alguna manera el cambio que se producía en mi poesía y en mi vida, en ese libro concretamente, La mirada apacible, y en la que uno sale un poco, digamos, rejuvenecido. Me pasa como le podría pasar a Machado en su viaje a Soria, esa vida quebrada que cuando se traslada desde Madrid, que de pronto el contacto con un entorno natural le lleva a cambiar sustancialmente su forma de escribir, abandonar el modernismo, el simbolismo, la poesía parnasiana o de origen de influencia parisina, a escribir una poesía que es la que luego va a constituir la base de toda su literatura. Pues este balneario venía a ser como un poco el lugar de curación en el que, bueno, pues se produce ese cambio del que tú has hablado, Miguel Ángel. Será que hemos vivido llenando la memoria de paisajes idénticos, dejando que el dolor cubriese lentamente todo aquello que fuimos, nuestra historia más íntima. Y aquí estamos ahora, viviendo en esta casa cuya noche ignoramos. Un edificio oculto por las rocas, un animal sedente que devora las hojas de los setos en la antigua ladera del Alerce. ¿Qué dilata este espacio? ¿Qué estructura cobija la mandrágora, el ungüento preciso? El camino es difícil y a menudo el viajero se siente disuadido por las piedras que ruedan de las cercas contiguas. Es esta soledad la que buscamos, la urdida por el musgo, por la morera blanca que hoy cubre las paredes y las hace sensibles a la luz, vulnerables al tacto. Aquí bebemos solo el agua del deshielo, el zumo de las frutas que el invierno acumula sobre las cimas próximas. Ahora mis palabras apaciguan los muros, dejan pasar el aire que llega a los balcones, se diluyen ilesas. Alguien dijo hace tiempo que la felicidad solo puede alcanzarla a un ser en permanente sufrimiento. Quizá por eso ahora me descubro podando los manzanos silvestres. Quien dijo eso fue Nietzsche. El corazón de las cosas es verdad que es un libro, es un poema que constituye un auténtico eje en ese libro de La mirada apacible. Yo creo que nos pasamos la vida buscando algo, ¿no? Todos buscamos la verdad de una forma o de otra, buscando luz. Y bueno, algunos inician viajes larguísimos, otros se enrolan en ideologías extrañas, otros abrazan religiones también lejanas. Es decir, la gente intenta buscar muy lejos lo que yo creo que está muy cerca.
El corazón de las cosas viene a decir más o menos eso, que lo que buscamos, lo que necesitamos para vivir, lo que en cierto modo nos complementa o nos constituye como personas, está muy cerca, forma parte del alma de las cosas con las que convivimos y de las personas con las que estamos. El corazón de las cosas. Estaba en el segundo movimiento, en el ruido del aire que entraba en nuestras casas en los atardeceres de los primeros días y en el rumor cercano de las aguas que entonces se agolpaban contra el muro de piedra y que no reconocimos. Estaba en los lugares que recorrimos luego durante la tormenta y en los vasos que quedaron vacíos en las enredaderas de nuestra juventud. Estaba en las aceras y en los jardines públicos, sobre la mesa oscura de las lamentaciones y el labio de los dóciles. Estaba en la palabra que salió de mi boca y en la que nunca dije. Estaba en vuestros ojos cuando os abandonasteis a una música extraña y ofrecisteis a todos los que amabais las estatuas de sal de vuestras lágrimas. Estaba entre los nombres que dejamos escritos a merced de la lluvia, sobre el fuego que encendimos más tarde para ahuyentar el agua. Estaba ya en el tedio del otoño y en la usura del frío. Estaba en los cabellos, en las dulces preguntas de las lentas mujeres que buscan a sus hijos. La luz, agazapada en el profundo corazón de las cosas. Bueno, el siguiente es un poema, digamos, estrictamente de amor. Yo no, los que me conocen, los que han leído mi poesía, saben que yo no soy un poeta, digamos, poeta amoroso en el sentido tradicional del término, ¿no? Sería porque la influencia inicial de determinadas lecturas me indujeron a escribir en otro sentido, pero es verdad que toda mi poesía está atravesada por un sentimiento amoroso a las personas, a las cosas, ¿no? Pero en este caso hay es a una persona y es a Maribel, mi mujer. Entonces este poema, pues que curiosamente lo comentaba esta mañana Irene, que ella lo ha utilizado con motivo de la celebración del Día de la Mujer, pero cuando ese día uno abre el ordenador se encuentra que en multitud de sitios y multitud de países, por un azar del destino, porque Internet permite que todo corra muy deprisa, este poema se ha utilizado en multitud de montajes audiovisuales, montajes de diapositivas, etc., pues sencillamente pues para en ese momento resaltar el papel, la importancia fundamental de la mujer, ¿no? Suponiendo que hiciera falta que un día se celebrara, pero bueno, lo celebran y ese día aparece este poema y lo voy a leer. La mujer que camina delante de su sombra, aquella a quien precede la luz como las aves a las celebraciones del solsticio, la que nada ha guardado para sí, salvo su juventud y la piedra engarzada de las lágrimas, aquella que ha extendido su pelo sobre el árbol que florece en otoño, la que es dócil a las insinuaciones de sus hojas, la mujer cuyas manos son las manos de un niño, la que es visible ahora en el silencio, la que ofrece sus ojos al animal oscuro que mira mansamente, la que ha estado conmigo en el principio, la mujer que ha trazado la forma de las cosas con el agua que oculta. El siguiente poema es el único que yo creo que es seleccionado del libro Al final de la tarde. Es sencillamente un poco el momento de la creación. Uno está en su mesa, sentado, y da la sensación de que la poesía puede llegar o no llegar. Y uno se la imagina como un animalito, un perro que está sentado a tu lado, pero que basta que tengas el más mínimo interés por acariciarlo para que desaparezca, para que el animal se dé media vuelta y se vaya, y algo así pasa con la poesía. La poesía viene o no viene, y entonces pues eso, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto cuando uno se acerca a ella y mucho respeto. El lugar de los hechos. Todo lo que ahora abarca la mirada, la memoria, los momentos perdidos, todo aquello que ignoré de la vida, que apenas reconozco bajo su lentitud en este hueco que conforman mis manos. Ese rumor que intuyo cuando escribo esta página, este presentimiento, esta insistencia que después me conduce más allá de mí mismo hasta un lugar cercano al de mi nacimiento, al de mi muerte. Nada a mi alrededor, solo la leve respiración pausada de un animal que mira con la cabeza vuelta. Bastará con mis ojos, con esta mano antigua,
que aproximo a su boca para que se levante y huya. Bien, con La habitación cerrada se inauguran, digamos, los 3 poemas que he seleccionado de Para guardar el sueño. Yo creo que es un libro, ya lo ha dicho Miguel Ángel, para mí también especialmente importante. Es un libro en el que se recoge como ya he dicho que cada libro es como un planeta girando alrededor de sí mismo, ¿no? En ese momento este libro era un planeta cuyo eje de rotación no era otro que mi conciencia de la poesía como protectora. En definitiva, quería relacionar los poemas con esas nanas que cantan las madres a los niños en brazos y consiguen tranquilizarlos, adormecerlos, ¿no? Entonces, un poco esa función de la poesía, por supuesto aclarando que no se trata de la poesía como adormecedora de las realidades, no, pero sencillamente esa capacidad maternal que puede tener la palabra poética de protegernos a nosotros, que somos fundamentalmente animales de intemperie. Entonces, en este poema y en los siguientes que voy a leer seguidos, pues aparece, por lo menos los 2 que voy a leer, aparece la imagen de la construcción de la casa a través de las palabras, ¿no? En esos poemas aparece una pareja, un hombre y una mujer, que hablan, dialogan, y sus propias palabras, el calor de las palabras que les van diciendo, van levantando a su alrededor el edificio en el que van a vivir protegidos. Y ese edificio es un edificio exclusivamente de palabras. La habitación cerrada. No hay azar esta vez, solo fidelidad, solo constancia, en un lugar que intuyo entre lo conocido y lo desconocido. Mientras crecen los gatos del crepúsculo y el jardín se oscurece, me doy cuenta de que estamos allí, uno al lado del otro en la penumbra de una habitación en la que todo nos parece cercano. Las paredes, los cuadros, el silencioso círculo de la madera. Allí, en el desamparo de las casas habitadas del mundo, vivos en el sigilo de los muebles y en los cielos abiertos por la imaginación de un hombre, compartimos la caída en el sueño de tu mano sobre la inmensidad de otro vacío que de pronto se colma. Allí, mientras la noche se arrastra lentamente debajo de la mesa y los muros se enfrían, alumbrados apenas por las cosas, por su estremecimiento, por su reflejo último, solo estamos nosotros. A la hora en que un hombre y una mujer descienden por la única calle de 2 gritos, solo el tiempo, el murmullo de unas cuantas palabras en las profundidades del agua de los labios.